Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos. Ya nos encontramos a viernes 22 de abril de la octava semana de Pascua, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuvieran enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús. Y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que había en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron eso? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes los arquitectos desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red,
Y Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se los repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, cada vez estos evangelios nos van llenando de mucha alegría, de amor, de pasión. Y hoy vemos, según el Evangelio de Juan, algo precioso. Comencemos. Dice que después de que el Señor resucitó, pues se mostró a los discípulos. Pero ellos no lo reconocieron, otra vez, no lo reconocieron. Ellos habían tomado sus trabajos anteriores del llamado que el Señor les había hecho. Recuerden que el Señor cuando los eligió, pues los llamó, cada uno tenía su trabajo. Pescadores, hombres sencillos, humildes. Por ahí hubo como que uno que recolectaba el dinero, por ahí había otro de otra manera. Otros estaban con su papá ayudándole allí en su casa. Y cuando entraron a ese seminario de Jesús, pues entonces comenzaron a ser discípulos pues de ese maestro, ¿cierto? Y cuando Jesús murió, se dispersaron, y lo más triste fue que volvieron atrás, volvieron a sus antiguos trabajos humildes, sencillos. Y de aquí saco entonces un primer mensaje. ¿Cuántos de nosotros, después de las oportunidades que nos ha dado Dios en la vida, comenzamos y soñamos y avanzamos? Y llega un momento en el que algo pasa, donde paramos lo que estamos haciendo y en vez de buscar salidas para mejorar, lo que hacemos es retroceder. Voy a colocar varios ejemplos. El muchacho que se va para la universidad y resulta que esta es mi carrera. El papá le dijo, bueno, la única que le voy a dar, hágale. Y ya va como en el 5º semestre y vio que eso no era de lo de él y se salió. Entonces se quedó en el pueblo recogiendo los pasos de todo el mundo. Se estancó el pelado, volvió y ahí quedó. Nos pasa en el seminario, en los seminarios, muchos jóvenes entran al seminario, son muy catoliquitos allá, rezan todos los días, estudian la palabra, estudian, todo, son casi curitas, se visten como curitas, y llega el momento en que deciden irse del seminario, y al otro día de la salida del seminario, se rapan el pelo, se quitan el peinadito de curita, se quitan la camisita, el pantaloncito, se colocan unos jeans rotos, y no vuelven ni siquiera a misa, no vuelven ni siquiera a la iglesia. Otros terminan hablando mal de la iglesia y se echó para atrás. En el matrimonio, ese muchacho cambió porque la novia le dio oportunidades, se casaron, después de una decepción, de un momento donde no supieron cultivar su amor, se echaron para atrás, se les destruyó el matrimonio y él volvió a sus andanzas y se acabó la personita. No, eso no es bien, eso no está bien. Ojo, que uno se devuelve y pierde el hilo conductor, se enreda el hilo, y cuando se le enreda a uno el hilo, muy poquitas veces se puede desenredar, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, cuidado, que ante las situaciones que nos pasen en la vida, podemos hacer dos cosas. Una, fortalecer el espíritu para continuar y buscar soluciones para avanzar, o simplemente echar para atrás como lo hicieron ellos. Tan atrás echaron que el Señor volvió, se les presentó por tercera vez y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque estaban sumidos en su pasado, porque les encantaba volver atrás, ¿sí? Como cuando uno se confiesa de un pecado que le causaba mucho dolor y después de varios tiempo vuelve y cae en lo mismo, o sea, volvió a echar para atrás. Hoy pues quedémonos en ese solo mensaje. Ojo, para atrás nunca, ni para coger impulso. Dios bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.